Comúnmente el oxígeno es visto como gas, pero bajo ciertas condiciones podemos verlo como líquido. En realidad son la temperatura y la presión las que determinan si algo existirá como gas, sólido o líquido. En la presión atmosférica en la que vivimos, el oxígeno es un gas, pero si aumentamos la presión o bajamos la temperatura lo suficiente, podemos volver a convertirlo en líquido o incluso en sólido. Esto se puede ver muy fácilmente en un gráfico, que se conoce como diagrama de fases. En casa, someter algo a una presión extrema es algo difícil y peligroso, pero enfriarlo es mucho más fácil y seguro. El punto de ebullición del oxígeno líquido es ligeramente superior al del nitrógeno líquido. Podemos utilizar nitrógeno líquido para condensar gas oxígeno. Para este experimento vamos a necesitar algo de nitrógeno líquido y tendremos que hacer un generador de gas oxígeno. De hecho, ya traté este tema en un video anterior, en el que doy más detalles, por lo que dejaré un enlace en la descripción. El oxígeno líquido tiene aplicaciones prácticas. Hoy solamente jugaré con él y probaré algunas de sus propiedades. No voy a cubrir sus usos, pero pensé que uno interesante era como oxidante líquido para naves espaciales. En fin, basta de introducción, empecemos a fabricar. Este es mi generador de oxígeno. Parece un poco complicado, pero en realidad es bastante simple. El embudo de adición de arriba está lleno de peróxido de hidrógeno al 3% y el matraz de fondo redondo de 3 cuellos tiene algo de dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso actúa como catalizador y cuando el peróxido de hidrógeno entra en contacto con él, se descompone en agua y oxígeno. El oxígeno sale por el cuello de la derecha y desciende por un tubo que contiene agente secante. En este caso utilicé cloruro de calcio. Y es muy importante secar el oxígeno porque tendrá bastante agua. El oxígeno ya seco pasará a través de una manguera que desemboca en un tubo de ensayo. Este se introducirá en nitrógeno líquido para que el oxígeno se condense. Transferimos el nitrógeno líquido a un termo de vacío. Al principio, el nitrógeno líquido hervirá mucho al enfriarse en el interior del termo. Colocaremos el termo de vacío debajo del tubo de ensayo para introducirlo en su interior. En cuanto entra en contacto con el nitrógeno líquido, empieza a hervir rápidamente, lo que se puede limitar si se introduce lentamente. Yo lo metí muy deprisa por ser impaciente, así que puedes ver muchas salpicaduras. Está todo listo, podemos empezar a generar oxígeno. Echamos el peróxido de hidrógeno y enseguida vemos que se produce la reacción. Es importante utilizar una concentración baja de peróxido de hidrógeno para que el matraz de reacción no se caliente. Mantenerlo frío no es por seguridad, sino que cuanto más caliente esté, más agua pasará por encima. Parece que nada pasará en el tubo de ensayo, pero hay oxígeno condensándose en el interior. Después de que esté funcionando por un tiempo, puedes ver que comienza a salir agua. Sin embargo, el tubo de secado funciona bien y no pasa mucha cantidad de agua. Cuando nos parece que tenemos suficiente, lo sacamos del nitrógeno líquido y vemos que hay bastante oxígeno líquido. Sin embargo, el tubo está tan frío que se hiela rápidamente. Limpiamos con una toalla de papel y podremos ver el bonito color azul pálido del oxígeno líquido. Para nuestro primer experimento, puse un poco de oxígeno líquido en un vaso de precipitados y acerqué lana de acero previamente encendida. Como añadido, mi amigo hace un excelente comentario sobre la reacción. Acabas de romper tu vaso. Si hubiéramos utilizado lana de acero más fina, la reacción se habría producido más rápida y suavemente. Como utilizamos una lana de acero muy gruesa, quedaron muchos glóbulos fundidos en el fondo. Estos glóbulos de óxido de hierro estaban tan calientes que se fundieron con el vidrio. Y como señaló mi amigo, el vaso se rompió debido a la gran cantidad de calor que se produjo en la reacción. Vierto un poco de oxígeno líquido desde el tubo de ensayo grande a otro más pequeño. Al enfriarse, el tubo de ensayo hierve mucho, pero al final se asienta.
Para el segundo experimento clásico con oxígeno líquido, dejamos caer en él una cerilla encendida. Cuando la cerilla está cerca de la abertura del tubo, arde con más intensidad debido al oxígeno. Cuando se deja caer dentro, también arderá hasta desaparecer. Esto se puede hacer una y otra vez hasta que no quede oxígeno líquido. Cuando todo el oxígeno líquido desaparece, se puede ver que lo único que queda en el tubo de ensayo es un poco de las cabezas de las cerillas. La parte de madera de la cerilla se oxida y convierte en CO2 escapando en forma de gas, pero cuando esta parte se oxida no es gas y queda en el tubo. Y para terminar, mostraremos las propiedades paramagnéticas del oxígeno. Las moléculas de oxígeno son siempre paramagnéticas, pero cuando está en estado gaseoso, las moléculas se mueven demasiado rápido como para ser afectadas por los imanes. Paramagnético significa que es atraído por un campo magnético, pero una vez que sale de él, a diferencia del hierro por ejemplo, ya no está magnetizado. Cuando colocamos un imán junto al oxígeno líquido y lo movemos, podemos ver cómo una pequeña gota de oxígeno líquido es atraída hacia él. Y cuando retiramos el imán, la gota vuelve a caer. Estos son los experimentos que quería mostrar con oxígeno líquido. Solo por si acaso arrojaré un cerillo en lo que queda. Recuerda, si estás interesado en ver algo en un futuro video, solo tienes que dejar una sugerencia en los comentarios. Además, como siempre, si quieres estar al día con mis videos, no dejes de suscribirte.